Muy buenos días a todos. Gracias por estar en esta primer ponencia del día de hoy. Tenemos, como habíamos adelantado en la ceremonia de apertura, al psicólogo social y operador en adicciones, Hugo Ríos, la operadora terapéutica Jacqueline Ayala y el pastor evangélico de la iglesia del Centro Cristiano de Chimpay, Saúl de Gleure, de la Fundación Quiero Ser Libre. Muy bienvenidos a todos. Hugo, Jacqueline y Saúl, todo de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Mara. Bueno, ante la presentación, darle la bienvenida a todos. Un orgullo ser la primera ponencia, ¿no es cierto?, de un proyecto tan pequeño que está creciendo y alcanzando cosas que muchas veces se sueñan, ¿no? Nosotros pertenecemos a la localidad de Chimpay, una localidad de más o menos 7.000 habitantes, y empezamos como un centro, como un CRAIA, los famosos CRAIA que hay en la provincia de Río Negro, que son centros de atención a las adicciones. Luego seguimos con un proyecto Ser Libre, y al final decidimos darle otra forma, porque creemos siempre que las cosas tienen otra forma y hay muchas formas de ayudar a las personas, sobre todo en este lugar tan difícil que es el tema de las adicciones, que tan solo afecta a la persona, a los padres, a los hijos, un montón. Es una pluralidad muy grande para esto. Entonces decidimos desde nuestro pequeño grupo, que somos 5 personas, darle otra forma, darle otra vida y poder proyectar y tener muchísimas cosas que por ahí siendo un proyecto o dependiendo de alguien, siempre hay una espera. La espera para nosotros también es difícil, pero más me imagino que la espera es muchísimo más difícil para las personas que están en las adicciones. Mi nombre es Hugo, soy psicólogo social, técnico en acompañamiento terapéutico, operador en salud mental y adicciones y operador en salud mental comunitaria. Soy estudiante de la licenciatura en acompañamiento terapéutico, trabajo en el SENASA, un organismo público que nada que ver a lo que me dedico en mi vida personal, porque esto es mi vida personal, es mi sueño, perseguir mis sueños. Y bueno, conocí la Academia Trascendencia a través de mi formación, de querer aprender un poco más. Y bueno, y hoy nos estoy presentando mi pequeño proyecto, mi pequeño sueño, y de alguna forma sentirme libre y presentárselo al mundo, ¿no? Y poner un puntito diciendo acá estamos nosotros estamos presentes. Y lo voy a leer porque me van a ganar los nervios, así que les pido mil disculpas a todos. El mundo siempre, en su incesante avance, nos trae una gran variedad de expresiones del duelo. El duelo no solo se nos presenta como la pérdida física de una persona amada, también se nos presenta como las pérdidas vinculares en nuestras relaciones personales, en las laborales. En fin, siempre tenemos una larga lista y de una gran pluralidad. Solo a modo de ejemplo, hago uso de las palabras. El área de la pluralidad fenoménica nos habla de una mente, de un cuerpo y de un mundo exterior. Y voy a citar un ejemplo, que me costó el ejemplo, porque quería pensarlo de alguna forma desde mi perspectiva y desde lo que yo había vivido. Quería ponerlo y expresarlo desde mis palabras, no quería copiarlo de un libro. Y entonces encontré que el fantasear es la expresión conductual al nivel del área de la mente. El sentir las palpitaciones y lagrimear es la expresión del cuerpo. Incluso bajarme en la estación y hablar por teléfono es la expresión hacia el mundo exterior. Mi ejemplo se basa en mi niñez, en cuanto fantaseaba cuando subí la primera vez a un tren, porque acá en su época estaban los trenes, qué es lo que sentíamos al llegar y qué es lo que me proporcionaba el viaje. Tendría unos 7, 8 años todavía, y tengo 41, o sea, me acuerdo muy bien de mi infancia. He vivido una infancia muy bonita.
siempre teniendo en cuenta que la pluralidad es la manifestación de la conducta que involucra en mayor o menor estas tres medidas de expresión. La conducta siempre es el significativo, es un sistema de signos en el cual articulan significantes y significados, lo que la hace comprensible y modificable terapéuticamente. El sujeto no es el enfermo, sino su historia. Estas palabras la tomo de mi formador, del psicólogo social Alfredo Muffat, fallecido hace prácticamente casi 2 años. Estudié en la escuela de él. Y comprendí que la modificación siempre es posible al elaborar y resignificar algunos contenidos de esa historia. Habían historias en donde se podía palpitar y encontrar ciertos significativos que podrían llevar a cambiar eso, a cambiar su realidad. También tomamos en cuenta que en este proceso, y lo voy a citar en estas palabras nuevamente, el proceso de la locura, ellos terminan solos y siempre la persona siempre va a ser con el otro. Entonces él siempre me decía, nosotros tenemos que estar tan locos como la persona que se nos presenta al frente para poder comprenderlo. Y de esa forma, dice, vamos a extender, dice, nuestras redes y nuestros proyectos para poder sacarlo. Dice, eso es muchas veces, dice, lo que no se entiende. Lo que se trata de apagar, dice, a través de la famosa pastilla. Y él me citaba un ejemplo de que cuando él trabajaba en el Hospital Borda, él usaba el choripidol. Y yo le pregunté un día qué era el choripidol y me dijo, había tanto abandono y nos dieron un lugar en el fondo del patio del Hospital Borda, que en realidad nuestra primera experiencia, dice, fue hacer, dice, chorizo a la parrilla, hacer unos choripanes, dice. Y desde entonces le pusimos el choripidol, dice, nuestra pastilla, nuestro signo. Y era algo perfecto, era algo muy humano. En la ambivalencia, el yo, el objeto y el vínculo están escindidos, están cortados, divididos y separados. Y la tarea defensiva consiste en mantenerlos en esa escisión, ya que lo bueno y lo malo se reunirán en el mismo objeto. Si se reunieran en el mismo objeto, el sujeto caería en depresión con su secuela de dolor y culpa en una situación de ambivalencia. Esta actitud defensiva de mantener separados lo bueno y lo malo es lo que sostiene la enfermedad mental. Por lo que el proceso de cura pasará, entre otras cosas, por la posibilidad de integrar lo bueno y lo malo según y conforme un correcto aprendizaje de la realidad. Siempre hablando de la realidad y siempre hablando de lo que se puede modificar. Siempre apuntando a lo que vemos y lo que no vemos. La persona es una historia, no es un objeto. No podemos objetivizar a una persona, no se puede objetivizar. Incluso yo he perdido palabras y me he prohibido palabras adentro mío, interpretando los duelos, porque volvemos a este tema. Los duelos no solo es la pérdida de un cuerpo o de un ser humano o de un familiar querido. Hay muchísimas cosas más que se involucran. Y hay palabras que yo entendí que someten a duelo. La famosa palabra usuario. Te somete a un duelo eterno. Y en mis prácticas aprendí que el usuario nunca dejaba de ser usuario. El usuario nunca volvía a ser persona, era usuario. Su duelo eterno era ser usuario. Me llevó años comprenderlo, porque en realidad desde mi formación hasta hoy llevo 7 años leyendo libros y mirando personas y conociendo gente y practicando en lugares y bueno, y ha costado que me entiendan de decir, por ejemplo, ¿cómo estás, Hugo? Y entender que me tengo que referir a Hugo como la persona, valorar sus aspectos positivos y dejar de decir, el usuario Hugo hoy se comportó de una manera extraña.
pero nunca queremos ver qué es lo que está, cuál es el significado de su comportamiento extraño. Nunca queremos saber qué es lo que realmente pasó en su día o está pasando en su vida. La persona no está sola, tiene un montón de vínculos familiares y un montón de vínculos comunitarios. El proceso de duelo acá en las adicciones, toda esa vincularidad se cierra. El usuario queda solo. Usuario, vuelve la mala palabra. Pero es consciente el cambio de cada uno, de cómo queremos referirnos a esa persona, si nos queremos como referir como usuario o nos queremos referir por el nombre, si lo queremos ir a buscar como usuario o como persona, si realmente estamos en los significativos de querer salvar una vida o rotular. Rotular hoy para mí significa seguir dándole un proceso de duelo. Resignificar y llamarlo por el nombre significa para mí salvarlo. El yo, en su sentido corporal y emocional del sí mismo, se experimenta de momento a momento. Corresponde al conocimiento tácito del sí mismo y la realidad. Ordena las intuiciones, las perspectivas emocionales y el espacio y tiempo. Un tema para mí muy importante también es la resiliencia. ¿Qué tan resilientes somos? Y en cuánto entendemos de la palabra, en cuánto acompañamiento podemos brindar. Los límites. ¿Qué límites ponemos nosotros para que no se desborde la situación, para que no nos lleve? Y esto es lo interesante de poder trabajar con las personas. Siempre superar algo y siempre salir fortalecido, siempre mejor que antes. Yo aprendí con el tiempo, y a modo de cierre lo voy a dar, a mí me encanta trabajar en lo comunitario. Me interesó muchísimo el proyecto de Alfredo Moffat por cómo se trabajaba. Su experiencia desde trabajar en las villas, su experiencia desde trabajar en lo comunitario, desde los comedores, desde el Hospital Borda. Es algo que, por ejemplo, en nuestra zona no se ve, porque no lo tenemos, porque somos un pueblo muy pequeño y somos localidades muy pequeñas dentro del Valle Medio. Pero si lo llevamos un poco a la realidad, esas palabras de Alfredo Moffat que dice sin plata y sin permiso, evocan muchas cosas. Sin plata y sin permiso se puede montar un pequeño espectáculo en la plaza y vender unas tortas fritas y formar cosas. Nosotros empezamos así, sin plata y sin permiso y sin darnos cuenta. Y esto es lo bueno de querer ayudar y querer poder salir adelante y poder salvar al otro. Nosotros lo hicimos vendiendo tortas fritas y pagamos todos nuestros gastos desde ese punto. Somos todos trabajadores. No tenemos el apadrinaje de nadie. Somos solamente nosotros. Siempre evoco esas palabras de sin plata y sin permiso y se pueden hacer grandes cosas. A otro sentido también me gusta un poco la literatura y me encanta una palabra que dice ramé. Lo bello de lo caótico y lo hermoso al mismo tiempo. Encontrar dentro de este sinfín de cosas, poder encontrar lo bello en lo caótico. El duelo siempre es un caos para uno, para otro y para las personas que nos rodean, incluso para nosotros nos podemos llegar a llevar por el duelo. Pero tenemos que encontrar lo bello para poder sacarlo adelante. Si dentro del caos no encontramos la hermosura, ni siquiera nosotros nos vamos a salvar. Es un arrastre. Quiero que entiendan esto. Cada situación caótica tiene un punto de inflexión y tiene algo hermoso, y nosotros debemos trabajar en eso y rescatar eso. Esa es la forma que creo que podemos ayudar al otro. Están mis 15 minutos. Muchísimas gracias a todos y disculpen, pero la verdad que por ser mi primera ponencia me comen muchísimo los nervios. Le voy a dar el paso a mi compañera, a Jacqueline Ayala,
que es mi operadora terapéutica. Así que bueno, gracias a todos. Hola, bienvenidos a todos, muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Jacqueline Ayala, soy operadora terapéutica y como dice Hugo, nervios porque es nuestra primer ponencia, pero acá estamos para brindarle lo mejor a ustedes. En mi parte también lo voy a leer porque juega mucho en juego los nervios, las emociones, los sentimientos cruzados, así que bueno. Me tocó la visión comunitaria de mi parte, así que le voy a compartir. La visión comunitaria que se presentará en este congreso hablará sobre la falta del proyecto de vida, de las ausencias, de un guía, de un duelo que acompaña. Nos posicionaremos geográficamente un pueblo de unos 8.000 habitantes, donde año a año convoca personas de un pueblo y otro. Una mezcla de historia, donde el ser escuchados, las historias de vida, se muestra que no solo la pérdida de una vida representa un duelo. La falta de trabajo, emigrar, abandonar la residencia actual, lograr sentirse parte de un nuevo lugar donde las costumbres locales son diferentes a las suyas. El adaptarse a lo desconocido no solo representa signo de duelo, sino que de adaptación a un nuevo medio de vida, algo significativo. El libro, La Brancaleone, nos lleva a replantear los ascendios de las personas. No usaremos la palabra usuario, no la usaremos, ya que colocamos a la persona en un lugar de mayor duelo, por su proceso psicológico, sumándose a esto su historia de vida y el ambiente comunitario que muchas veces tiende a invisualizar a la persona condicionante. Eso que nos permite desarrollar su potencial, eso que Alfredo Moffat siempre recalcó, uno es siempre con otro, con el otro. De la palabra le vimos la mirada del otro. La teoría de la filosofía no es pensar en el ser, sino reflexionar sobre el hombre. Dios no ha muerto, tampoco está más allá del ser. La huella de Dios es perfectamente visible e inmediato. Se manifiesta de nuestros semejantes que imploran nuestro respeto, prohibiéndonos ejercer la violencia contra ellos. Tendremos un diseño estratégico, un operatorio, una operatoria y una finalidad. Lo simplificaremos. Una reflexión, una acción, un producto y una inclusión social. En el diseño estratégico tendremos los núcleos de conocimientos disciplinarios. En la operatoria, nuestro campo operativo común será la vida cotidiana. Por un lado, algo que se suele pasar desapercibido a quien invoque en estos temas refiere al dolor, este obliga a que se lo suprima. El que sufre nos demanda a interpelar con fuerte exigencia de ayuda. Los tratamientos suelen tomar formas diferentes, según se piense, que en la causa del dolor mental predice una difusión orgánica, que el sufrimiento remite a aspectos psíquicos, o que se funda en unas causas sociales. Los vínculos afectivos, el ser humano en su necesidad de relacionarse con los demás,
establece con ellos distintos vínculos afectivos. Se organizan de forma compleja como las emociones y los sentimientos. Eso fue mi parte de ver sobre la visión comunitaria, que es lo que he preparado. Así que un gusto y un placer compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Cambié ahí cambiamos de lugar. Moví el móvil porque, bueno, tengo acá justo a mano la compu también, por ahí para tomar en cuenta algunas anotaciones y demás. Mi nombre, como ya nos presentó Mara también, mi nombre es Saúl de Gleure, soy pastor del Centro Cristiano Chimpay, acá en la localidad de Chimpay, trabajando también conjuntamente con un anexo en la ciudad de Berisle, acá a 16 kilómetros. Trabajamos también dentro de la iglesia y siendo parte con el equipo de la fundación. Tenemos un comedor para niños, trabajamos también con las personas en situaciones de necesidad, ya sean matrimonios, en los hogares, en la niñez, ¿no? Entendemos y sabemos que es amplio el trabajo para hacer, es amplio la necesidad, es mucha, y es ahí donde nos abocamos, en el trabajar constantemente en las calles, con familias, con personas de todo tipo de necesidad que haya, y bueno, el planteo también fue en algún momento el desafío, el poder trabajar con las personas con situación de adicciones, problemáticas en cuanto a, ya sea adicciones general, a veces abarcamos adicciones no solamente al consumo tal vez de algún estupefaciente, sino también a lo que es, puede ser adicciones al juego, adicciones a tantas cosas que hoy podemos estar inertes y caer en eso. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, nos conocimos con Hugo, con Jackie ya nos conocíamos un poco, tuvimos un poco más de afinidad en este tiempo de trabajo junto con su esposa. Mi esposa también es parte del equipo, también de trabajo de la fundación, y la verdad es un honor, es un privilegio poder ser parte de este primer congreso también exponiendo y viendo también una realidad tal vez o desde otro punto de vista, y me gustó esto en la presentación, de enriquecernos entre todos, ¿no es cierto? Lo que tiene uno no lo tiene el otro, y creo que eso es parte de todo este congreso también, el enriquecernos juntos. Yo aprendo con los chicos, yo la parte terapéutica no la tengo. Cuando comenzamos a charlar con Hugo, él me vino a ver, había tal vez ido a ver a otros pastores de acá de la ciudad también, y la respuesta tal vez no fue la misma, y también entiendo de parte, no solamente de como comunidad, sino también de parte de Dios, que no todos fuimos llamados a lo mismo, sino que algunos fuimos llamados a trabajar en distintas áreas, y eso también es necesario, porque lo que no puedo hacer yo, lo que no puede hacer tal vez nuestra iglesia, lo hará otra, y no es una competencia. Siempre digo esto no se trata de competir, esto se trata de ayudar, se trata de dar una mano entre todos, y entre todos poder tal vez traer una vida mejor a la otra persona, sacarlo tal vez de una necesidad, así como en algún momento uno tuvo una necesidad y alguien se acercó y nos brindó una mano y nos brindó tal vez un hombro, unas palabras, y hizo que nuestra vida cobre otro rumbo, otro sentir, y hoy estar en este lugar, en esta posición de poder ayudar a otros. Así que cuando Hugo se acercó con esta propuesta, vino a verme él como acompañante terapéutico, le digo yo, mirá, yo puedo ayudarte y puedo acompañarte desde la parte espiritual, es la parte en la cual puedo desenvolverme, es la parte en la cual podemos asistir, ayudar y complementarnos y trabajar articuladamente entre ambos. Creo que era sumamente necesario este trabajo y este proyecto dentro de nuestra localidad, y saber que también va a poder alcanzar a otras localidades y a otras personas. El proyecto de la fundación es un tanto amplio, es un tanto abarcativo, y está bueno. Nos llevará seguramente esfuerzo, dedicación, pero creo que como todo proyecto, como cada uno también de ustedes como profesionales, algunos no, le ha dedicado tiempo, le ha dedicado empeño, esfuerzo, recursos, y de eso se trata, ¿no? Si fuese todo más fácil, creo que no lo valoraríamos tanto, pero creo que cuando hay un esfuerzo extra, una dedicación de tiempo extra, ¿no? Como dijo Hugo, somos todos trabajadores independientes, y creo que está bueno, porque creo que las personas que están ocupadas, ¿no?, son las que pueden seguir estando más ocupadas todavía, y eso está bueno, y
y creo de parte de Dios que Él confía en esas personas que están ocupadas también para seguir desarrollando tal vez otras áreas y llegar a más personas y demás. Dicho esto, quiero entrar un poco en el ámbito en el cual ahora me toca exponer y dentro de la presentación ver esta parte de los duelos y las consecuencias en el ámbito, por ahí se ha estimado más en el ámbito religioso, pero yo quiero exponerlo más desde el lado cristiano, ¿sí? que es más abarcativo tal vez de otro punto de vista, aunque pareciera similar o lo mismo. Hay alguna diferencia, por eso hago tal vez este giro en la presentación, ¿no es cierto? Y verlo desde una visión cristiana, porque así como la teología reconoce a la muerte como un siglo y tal vez una etapa a la cual el ser humano debe transitar, ya sea como primera persona o tal vez transitar la pérdida de algún allegado, creo que es fundamental y arrancar tal vez con este punto de tener presente esto mismo, porque ya que el mismo creador del género humano expresó el destino final de cada hombre, de cada mujer, ¿no es cierto? Y retomando tal vez a sus mismas palabras en Génesis capítulo 3, versículo 19, y en algunos textos voy a referirme un poco para poder inducir en aquello que quiero transmitirles. Él mismo dijo, polvo eres y el polvo volverás, ¿no? Entonces nos da la idea y él deja expresamente, explícitamente, que nos deja ver la condición humana limitada que tenemos ante la pérdida física. Cuando nosotros podemos entender esto, es entender que en algún momento el tren de la vida nos va a llevar a pasar y en el cual debemos estar preparados. Sin duda que en muchas ocasiones la muerte nos espera o nos encuentra a la vuelta de la esquina, ya sea con algún accidente, alguna situación que nos excede y que tal vez podríamos pensar que estamos preparados y tal vez no lo estamos preparados. Y creo que por eso desde la visión cristiana, la Biblia también nos dejan claro el énfasis de una eternidad del alma. Y es ahí donde, desde nuestra visión, es ahí donde uno puede partir y comunicar y tal vez acompañar, es entender de que el punto clave y la luz de esperanza al final del túnel para nosotros es entender que hay esperanza, que hay vida eterna, y es entender que seguimos transitando y somos pasajeros en este tiempo, ¿no? Somos pasajeros en esta vida, en esta tierra. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, él hace una declaración que es con una tonalidad un tantamente importante, porque él dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es ganancia. Y cuando uno entiende esas palabras, decir, wow, ¿cómo puede ser que el morir sea tomado como una ganancia? Siempre consideramos que el morir es pérdida. Siempre consideramos que el morir es abandono, que es, ¿no es cierto?, ese momento, ese espacio que hay un vacío. Pero el apóstol Pablo dice estas palabras y es clave en el contexto en el cual las dice, porque él las está refiriéndose a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filipos y lo escribe desde la cárcel. Y Pablo estaba a punto de ser decapitado, estaba a punto de esperar su sentencia, y él sabía que toda su vida la había vivido no solamente sirviendo a Dios, sino entendiendo de que iba a tener que pasar por esta etapa, pero saber que al final le esperaba la eternidad. Eso Pablo lo toma como ganancia. Y yo creo que eso para la vida cristiana y para nosotros poder acompañar y transmitir desde esta verdad, es un punto clave entender de que al finalizar nuestra etapa, siempre digo que cada uno de nosotros tenemos una fecha de vencimiento en nuestro envase, así como un producto, ¿no es cierto? Tal vez como un envase de leche, ¿no? También tenemos una fecha de vencimiento. No la sabemos, no la tenemos inscrita tal vez como tal vez un producto, pero sí que la tenemos. El creador la sabe nuestro tiempo final de partida, y cuando nosotros entendemos ese punto también, creo que trae una cierta luz de esperanza, una cierta luz de decir, bueno, entender que aprovecho mis días al máximo, entender que aprovecho la vida, y es ahí desde el acompañamiento donde nosotros podemos también llegar a decir, no desperdicies tus días en esta tierra, no desperdicies tus días, ya sea con una adicción, ya sea con tal vez un mal pasar, o con distintas situaciones, o aún sumergido en el dolor, de la desesperación, o de la angustia, del duelo, en el agobio tal vez de una desesperanza, ¿no? Entonces, estas palabras dicen para mí, el morir es ganancia. Pablo tenía la seguridad y la esperanza de una vida eterna juntamente con Dios, y donde ya no habría sufrimientos ni padecimientos, y que tal vez sí lo sobrellevamos aquí en la tierra, ¿no? Por eso él hace esta expresión. Ahora, teniendo en claro que debemos pasar, ¿no?, por la etapa del siglo de la vida, ¿no es cierto?, teniendo la esperanza eterna,
no por ello, no tendremos sentimientos ni dolor ni angustia. Y creo que este punto es muy clave porque he tenido a veces disyuntiva con distintos también pastores, ¿no es cierto?, o colegas, ¿no? Personas a veces dentro del ámbito de la cristiandad o de la iglesia o de la religiosidad, ¿no? Y de caer en el falso pensamiento de que como tenemos la esperanza eterna, no debemos tener dolor, no debemos tener angustia, no debemos padecer duelo, y el duelo sí es importante. Y el duelo aún dentro del cristianismo es importante. Cada persona va a tener su tiempo de duelo, cada persona, y el entender eso es en tener esta empatía y tener esta compasión por el otro. Me encanta cuando Jesús levanta la vara en cuanto a la empatía, porque él dice que en un momento él ve a las personas desde un punto alejado, y él las ve, dice, que eran como ovejas que no tenían pastor, ¿no es cierto? Las veía como personas que andaban sin un rumbo cierto, y él dice, y tuvo compasión. Y esa palabra me gusta porque va un poco más allá de la empatía. Que la empatía es necesaria y es buena, pero la empatía nos hace, dice, ponerle en lugar de la otra persona, ¿verdad? Simplificando un poco la definición tal vez, ¿no es cierto? La empatía te hace poner en el lugar de la otra persona, en el sentimiento de la otra persona, y es necesaria en el duelo, claro que es necesaria la empatía, porque nos ponemos en el lugar de la otra persona y es decir, bueno, ¿qué está padeciendo esta otra persona? ¿Qué está pasando en esta persona? Hugo recién aclaraba y decía las palabras de tal vez de su mentor, y él decía, para poder entender al loco tenemos que tal vez estar loco como él, y esa es la empatía, es ponernos en el lugar de la otra persona. Pero Jesús fue un poco más allá, dijo, tener compasión. Y la compasión no solamente es ponerte en el lugar de, sino también hacer algo por él. No solamente ponerte en el lugar de la persona, sino hacer algo por la persona. Y es ahí donde nosotros entendemos que nuestro rol va un poco más allá. Entonces, dentro del duelo es ser no solamente empático, sino también tener compasión. Entonces, me pongo en el lugar de la otra persona, pero le ayudo a la otra persona. Trato de involucrarme con la necesidad de la otra persona. Eso es necesario dentro también de esta visión del cristianismo. Por eso digo, a veces pensamos que por tener a Dios, a veces pensar por tener, ¿no es cierto?, esta esperanza eterna, no debemos sufrir. Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que tengamos duelo, y todo lo contrario. Vemos en la Biblia, vemos cómo Dios sí se interesa por el duelo. Vemos cómo Dios sí se interesa por las personas que están padeciendo ese sufrimiento. Vemos cómo Dios sí se interesa en esto, cómo se empatiza y cómo también tiene esta cierta compasión por las personas que han transitado y han tenido o han pasado un duelo. La Escritura nos deja tal vez decenas de situaciones de duelo, decenas de historias de personas que han padecido tal vez pérdidas, que han tenido, han transitado, ¿no es cierto?, de pérdidas de padres, de perder a sus hijos, de hijos perder a sus padres, de hermanos perder a su hermano, esposo y esposa padecer y transitar, ¿no es cierto?, tal vez la viudez, y cada uno de estos testimonios, Dios los ha dejado explícitos para que nosotros podamos entender que Él sí está interesado en eso, porque en cada uno de ellos encontramos una enseñanza y encontramos una luz de esperanza más. Son vivencias de personas reales, las cuales nos podemos identificar y ver cómo Dios ha intervenido para bien en muchas de esas ocasiones, en muchas de situaciones, donde claro, nosotros podemos, teniendo hoy tal vez el escrito de la Biblia, vemos los comienzos y finales de historias, pero las personas que los transitaron, ellos no conocían el final de sus historias. Ellos transitaban mediante, iban caminando y mediante padecían el duelo, pero Dios se hacía presente en cada uno de ellos. Por eso me encantan las palabras de Jesús que cita en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4, y él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios se interesa en los que lloran. Dios sabe que vos, yo y cualquier otra persona vamos a llorar en medio de un duelo, vamos a llorar en medio de una pérdida. Y llámese pérdida, y volviendo a hacer la aclaración que tal vez hicieron mis compañeros, no solamente una pérdida física, que tal vez es donde el punto que comencé, sino también cualquier tipo de pérdida, ya sea una separación, sea, no sé, un distanciamiento con hijos, sea un cambio de ciudad, sea cuántas otras situaciones complejas que la persona puede atravesar mentalmente, espiritualmente, sentimentalmente, donde Dios está interesado también en cada una de esas situaciones. Él dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Dios promete consuelo para aquellos que lloran, aquellos que padecen angustia, aquellos que tal vez no dejan o tal vez que padecen este tipo de situaciones. Dios nos sigue dejando una esperanza de que recibiremos consolación. Y creo que ahí es un punto donde sí,
podemos entrar en la ayuda a la persona y decirle, mirá, Dios promete consuelo. Dios promete consuelo en medio de tu dolor. No quiere decir que no lo pase, no quiere decir que no lo padezca, pero déjame decirte de que sí, hay un final de victoria, podríamos decirlo, de consolación para aquella persona que está herida, que está lastimada. Sigo con esta idea de que Dios sí se interesa en los duelos, que Dios sí se interesa en las personas que están padeciendo, que no solamente las deja como asumido y decir, bueno, no llores, una palmada, ¿no es cierto? Me ha pasado, me ha tocado. Yo con mi familia hace 8 años prácticamente que estamos acá en Chimpay, pastoreando la iglesia, y siempre digo, ¿no? Tal vez en una forma risueña o como anécdota, me ha tocado hacer más servicios fúnebres que casamientos, ¿no? Me ha tocado hacer más servicios de despedida, ¿no es cierto?, de algún familiar de alguien que celebrar tal vez una boda, ¿no? Y a veces uno espera que los momentos más alegres, ¿no? Pero bueno, me ha tocado esta parte, nos ha tocado estar justo en pandemia, donde varias personas que han fallecido y luego después del aislamiento hemos podido hacer tal vez un que otro servicio de sepelio y veo ahí, ¿no es cierto? Y me ha pasado hacerlo dentro de iglesias y demás y creo que a veces las personas en esto decían, no, bueno, ya es como una palmada solamente, porque como vos confías en Dios, tenés que ya solamente pensar de que Dios ha sido bueno y ya está y nada más. Y creo que caemos en ese error, creo que caemos en ese error y Dios quiere todo lo contrario. A veces pensamos que Dios es un Dios lejano y Dios en realidad es un Dios cercano. Y en el Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios está cerca. Dios nunca se mostró como un Dios lejano, sino que siempre se mostró como un Dios cercano, un Dios preocupado por el ser humano. El primer luto o el primer duelo que encontramos en las Escrituras fue la muerte espiritual del hombre y la mujer en el huerto del Edén, por la desobediencia, la cual produjo o introdujo al ser humano el pecado. Y la misma Biblia describe que la paga del pecado es la muerte. Encontramos el primer duelo, la primera muerte espiritual. Y la actitud del hombre y la mujer, aunque pareciera extraño, la primera actitud fue alejarse, fue esconderse. Pero la actitud que Dios tuvo fue acercarse. Él mismo fue en búsqueda del hombre y de la mujer acercándose a ellos. Por eso digo que Dios se interesa. Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios que está cerca del quebrantado de corazón, que Él rescata a los que tienen el espíritu destrozado. Él está interesado. Vi tal vez un mensaje que llegó, no lo pude llegar a leer del todo, pues en un momento me detuve tal vez en la exposición y tal vez al finalizar, si hay alguna pregunta o algo, tal vez no quiero entrar ni un debate teológico, ni tampoco tal vez por ciertas vivencias, porque las respeto y yo siempre digo, esto soy muy cuidadoso con los duelos de cada persona, con las vivencias de cada persona. Yo sé que no todos padecimos las mismas situaciones, no todos lo podemos ver con lo mismo, no todo lo podemos ver con los mismos ojos. He tenido pérdidas cercanas, donde cercanamente mi esposa hace 2 años falleció mi suegra, y ella, aún siendo pastora, padeció el tiempo de duelo, padeció el dolor de su pérdida. No puedo yo pensar que el otro tiene que pensar como yo. Y creo que ese es un punto clave, sea cual tomado, ya sea como un acompañamiento terapéutico, como parte de la religiosidad o de la comunidad cristiana. Cada uno debemos aprender que no todos pensamos igual. Yo no puedo esperar que la otra persona piense igual que yo o que tenga tal vez el mismo duelo que yo. Cada persona tendrá su duelo. Y desde esta parte lo que nos toca a nosotros es el acompañamiento, es el respeto. Y dentro de ese respeto es acompañar a la persona. Puedo expresarme, tal vez sí, desde una visión, como dije al principio, desde una visión cristiana, porque lo he vivido, porque lo he transitado y porque lo he experimentado. He experimentado un Dios cercano, he experimentado el Dios, como dice el Salmo 147:3, dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Yo lo he experimentado. Dentro de mis duelos, en una niñez, ¿no es cierto?, de padres separados, en una niñez lejos de mi familia, por una cuestión de caos, ¿no es cierto?, en el ámbito familiar, donde tuvimos que exiliarnos prácticamente a otra provincia, yo teniendo 13 años. Entonces, son etapas de duelo que uno pasa, pero donde uno tal vez pudo, luego de años, encontrar esta sanidad en el corazón y poder acompañar a otra persona con otra visión. Es decir, yo también padecí ciertas situaciones. Yo también padecí ciertos dolores en mi niñez, en mi adolescencia, donde hoy fueron experiencia y hoy se convierten en testimonio. Dios sabe lo que cuesta el proceso del dolor. Dios sabe lo que cuesta el proceso del dolor. Él se interesa en sanar el corazón y vendar las heridas y sin duda
no nos ha dejado un sinfín de recursos y una visión de acompañar a las personas. La tanatología, ¿no es cierto?, es el acompañamiento, es el poder ayudar a la persona. Y yo creo que Dios ha dejado un sinfín de recursos y Dios ha mostrado la tanatología sin expresar meramente la palabra tanatología en la Biblia. Él constantemente se acerca al hombre, se acerca al ser humano para ayudarle en el quebranto, para ayudarle en el proceso, para ayudarlo en la necesidad, para ayudarlo en ver la muerte con otros ojos. Termino un poco y cerrando, tenía un poco más para expresar, nos quedan 5 minutos y quiero dejar lugar tal vez para algunas preguntas, ¿no es cierto? Tal vez, pero quiero cerrar tal vez con esto, Salmo 31:11 dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. He conocido cientos de casos, he conocido cientos de personas a estos 8 años que me llevan el pastorado y tal vez otros años más como parte de membresía de una iglesia, de ver personas a través de distintos duelos. Pérdida de hijos, pérdida de esposo, pérdida de familia, pérdida de matrimonios, pérdida de contacto con padres, enojados tal vez por ciertas situaciones, por su toma de decisión, aún por querer ser cristianos y sus padres le han dejado de hablar. Y los he visto y he también comprobado cómo Dios ha cambiado su duelo en alegre danza, cómo Dios ha cambiado su corazón de duelo en un corazón contento y cómo ha cambiado, tal vez quitado su ropa de luto, ¿no? Y puesto una vestidura nueva de alegría. Dios, desde mi punto de vista, es un Dios cercano, es un Dios real, es un Dios que acompaña. Nuestro trabajo hoy como representantes, tal vez, en este punto, es acompañar desde esa perspectiva, es acompañar desde esa visión. No de solamente pensar y decir, como dije hace un tiempo, hace un momento, decir somos tal vez cristianos o somos tal vez creyentes y decir simplemente, bueno, ya está, pasarla solo, no, todo lo contrario, sino que necesitamos estar cerca de las personas en el acompañamiento, de saber que cada persona necesita su tiempo de duelo y que cada persona necesita transitarlo. Cierro con esto último, hay un libro de la Biblia que se llama Job, el cual este hombre muestra, creo que fue uno de las pérdidas o de los duelos más extremos. Prácticamente en un solo día perdió a sus hijos, a sus 7 hijos, a sus 7 hijas, perdió sus siervos, perdió todos sus animales, perdió todo. Todo fue derrumbado de distinta manera, todo lo perdió. Quedó él y su esposa solamente. Lo perdió todo. Y la mujer en ese acompañamiento, que también era madre de esos hijos, que también era dueña de esas ovejas, que también era tal vez la dueña o la ama de la servidumbre en ese tiempo, ella también había perdido todo. A veces cuando uno lee este libro, se lo expresa solamente en el padecimiento de Job, pero ella también era parte del padecimiento. Mismo duelo, pero distintas personas. Job, la mujer dijo, ¿por qué no mejor odias a tu Dios o por qué no mejor maldices a tu Dios y te echas a morir? Ya tal vez era su duelo, era su forma de expresar su dolor. Y no está mal expresar el dolor. Y no está mal en cierta manera saberlo, verlo con esos ojos. Yo me pongo en el lugar y decir como madre, perder a todos sus hijos. No es fácil, no es fácil. Job, tal vez con su corazón, lo vio desde otro punto de vista. Y Job tuvo una respuesta muy sabia, a mi parecer. Y él dijo, ¿por qué hablas como una mujer insensata? ¿Qué haremos? ¿Recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Y creo que eso es sumamente importante. A veces queremos recibir todo lo bueno, pero debemos saber que en la vida también nos va a tocar tiempos de proceso, también nos van a tocar los tiempos de las pérdidas y también debemos enfrentarlo y saber que nos va a tocar padecerlos. Ambos duelos son necesarios, ambos duelos son válidos. Lo que no es válido es vivir una vida de duelo. Lo que no es válido es transitar toda la vida en un duelo permanente. Y es ahí donde nosotros, como fundación, como personas, queremos llegar a esas personas que tal vez están transitando un duelo, el cual ya tiene un punto donde tiene que culminar y decir, bueno, necesitas levantar la cabeza, necesitas seguir la vida, porque todavía hay mucho más por transitar. Muchísimas gracias por el tiempo. Quiero invitar a mis compañeros. No sé si podemos entrar todos, tal vez en la imagen, tal vez alejando un poco más, tal vez el teléfono, bueno. Pero bueno, si hay, Mara, alguna pregunta, si alguien por acá tal vez nos acercamos un poco a la cámara
Ahí creo que más o menos nos podemos llegar a ver. Ahí casi es chiquito el dispositivo, nosotros como que estamos medio grandes, me parece. Pero nada, creo que de parte de los tres, muchísimas gracias por este privilegio y honor de tal vez comenzar, ¿no es cierto?, y hacer apertura a este proyecto hermoso, ¿no?, que sin duda va a trascender y va a marcar un antes y un después como puntapié inicial de todo lo que comienza, ¿no? Bueno, y de mi parte, darle las gracias porque esta presentación, a mi forma de ver, es como que nosotros nos acabamos de presentar como fundación desde Chimpay hacia afuera. Darles las gracias por eso, por habernos escuchado, por habernos recibido, y bueno, nos acabamos de dar a conocer, y bueno, nosotros somos parte de los integrantes de la Fundación Quiero Ser Libre de la localidad de Chimpay. Muchísimas gracias. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algo, si no, o no sé si después pueden, capaz que quedan, bueno, dentro del grupo están nuestros contactos también, por ahí si, tanto de algún punto de vista, hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, tal vez, también estamos a disposición y quedamos ahí para poder resolver cualquier consulta. Bueno, pero qué hermosa presentación en sociedad de la Fundación Quiero Ser Libre. La verdad que chicos, felicidades porque conozco su trabajo, gracias a Hugo. Sé todo el esfuerzo que les ha llevado. Sinceramente, como todo, esto es como un bebé, ¿no? Cada proyecto que uno tiene y bueno, y le va dando forma y lo va dejando que crezca y como toda creación desde el lado artístico, desde el lado, bueno, desde el lado que lo queramos ver. Y agradecerles porque qué importante, me quedo con algunas palabritas en lo personal, en particular esto de que no es necesario que el otro piense como yo y que aún así es totalmente válido lo que sienta, lo que piense y lo que crea, ¿no? Porque para acompañar no necesitamos pensar todos iguales. Para acompañar solamente tenemos que entender que el otro es el otro y que así y todo nosotros podemos acompañar y que eso nos brinda justamente la tanatología. El poder posicionarnos de una manera objetiva, entendiendo que yo soy yo y que el otro es el otro. Así que de mi parte, muchísimas gracias por esta hermosa presentación y habilito a que si quieren realizar algún aporte, algún comentario, siempre en construcción, ¿no es cierto? Porque bueno, es para sumar, para aportar, para dejar reflexiones antes de que justamente de que vayan cerrando con las reflexiones, los aportes, recordarles que vamos a tener sorteos al finalizar la jornada. El doctor Alejandro Segnini Bosch de Venezuela va a sortear un ejemplar de su libro, el bestseller Fertilidad, y el operador Oscar Duarte va a obsequiar bibliografía complementaria. Así que para todos los interesados luego se va a brindar todo este material al finalizar, solo para los que completen la jornada. Así que esa es la trampita, ¿eh? No, bueno, de mi parte, agradecerles una vez más, agradecerles a todos los presentes el día de hoy. Hay que estar un domingo, con todas esas pilas arrancando todo un congreso. Así que chicos, lo mejor, muchas felicidades por esta hermosa apertura, por esto de proporcionar una mirada integral, porque es lo que hicieron el día de hoy. No solamente hablaron desde una perspectiva, hablaron desde 3 perspectivas diferentes, que aún así se complementan y aunan para acompañar. Así que agradecerles, felicitarlos, desearles lo mejor para su proyecto, para este nuevo camino que emprenden y bueno, dejo a todos los que quieran consultar algo que hagan todo su aporte. Muchísimas gracias. Y bueno, de mi parte, Mara y Cristian, ya sabemos que la semana que viene nos comenzamos a ver de vuelta. La Academia Trascendencia, para la Fundación Quiero Ser Libre, va a ser la formadora de los operadores en psicología social, los futuros operadores que van a trabajar con nosotros dentro de nuestra institución.
Así que bueno, darle las gracias a ustedes también por brindarme eso que cuesta tanto, ¿no? Que es buscar una academia que te brinde confianza y que sepas qué es lo que va a formar, qué es lo que va a hacer, cómo es tu visión del operador que vos querés que esté con vos. Eso es todo. Gracias. Comentarios, reflexiones, aporte que quieran sumar, no se peleen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, felicitarlos realmente por la ponencia y ofrecerles desde acá, yo soy de Buenos Aires, en qué puedo colaborar con esta fundación de manera online, por ahí brindar talleres, ¿sí? A quienes lo necesiten, a quienes estén siendo parte de esta comunidad. Voy a estar más que feliz de poder dar una mano. El adicto está en mi corazón, ¿sí? Me dedico a todo lo que es adicciones y suicidología, y sabemos que todo lo que es suicidio en el ámbito de las adicciones está a la orden del día. Entonces, para lo que sientan que les puedo dar una mano, mi teléfono está, bueno, en el grupo, ¿sí? Está también acá Gabriela Sosa, me lo comunican y vemos de organizarlos y bueno, y brindarlos, ¿sí? Siempre que sea productivo para la comunidad, cuenten conmigo. Buenísimo, Gabriela, muchísimas gracias por tu aporte, gracias por querer ser parte también de Buenos Aires hasta acá, así que ahí ya estamos anotando los nombres, todo para después buscarte en el WhatsApp y agendarte, así que para nosotros todo aporte es sumamente necesario, como dijimos en las exponencias, cada uno tiene su formación, pero que sin duda nos falta muchísimo y que podemos aprender de grandes como ustedes, así que para nosotros es un honor, un privilegio y comenzamos a caminar, como dijo Mara, con este niño.